Regreso, Ingrid. Aquí estamos. Aquí pues ya, ahora sí, el programa normal, o sea, bueno, no normal porque también lo otro era normal, pero no, yo insumiso, no en la mesa, el programa Ajá. de los pasos de la semana de forma, pues en esta mesa insumisa, extendida. Que ahora nos dejaron a nosotras a cargo. ¿Para qué nos dejan a cargo, digo yo? Pero bueno, asuman las consecuencias de aquello. Mira, vamos a saludar un poquito a quienes ya están acá. Déjame beberlo porque, ay, es que ya, yo de cerca ya no veo nada. Yo lo puedo decir. Libero, como siempre. Saludos, gracias. Ahí ya estaba Julián Falcón desde hace rato. Ana Contreras. Luz Andina. Pues gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Este viernes. Y pues vamos Tú estás a miércoles mentalmente, ¿no? Ya terminó la semana. Sé ni qué día es, ya se terminó, ya está todo bien. ¿Y sabes por qué? Porque es que todavía no me acostumbro a que la mesa roja es los jueves en lugar de los lunes. Ajá. Y entonces, pues para mí acaba de pasar. Y tienes razón. Antes era los lunes. Por eso estamos así como en horarios. Pero bueno, pues vámonos a platicarles un poco de qué ha pasado, cuáles han sido los grandes temas de esta semana, porque en México estuvo movido, ¿no? Estuvo movidito. Empezamos con Cedillo y terminamos con García Luna. Finísimas personas. Personas elegantes, finísimas, buenas, bondadosas, igual que el Papa que acaba de salir, ¿no? O sea, imagínense ustedes de las personitas que estamos hablando. Partimos con García Luna, diría yo. Ajá, con ese cerramos la semana casi, ¿no? ¿O qué? Sí, traemos aquí un texto de esta finísima persona, como diría Dani, un texto de Diario Red sobre la solicitud de extradición que México ha solicitado respecto de este individuo deleznable, ¿no? Y bueno, es una de las varias solicitudes de extradición que ha hecho México, porque hay que recordar que este señor exsecretario de Seguridad de otra finísima persona, Felipe Calderón, ni más ni menos, ha sido condenado en el 2024 a 38 años de prisión en Estados Unidos por los cargos de participar en una red de narcotráfico y delincuencia organizada, Cártel de Sinaloa. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en este momento? Bueno, se presentaron la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, ¿no? Presenta ante una corte en Florida, en Estados Unidos, cierta prueba, cierta información respecto de otros delitos que tienen que ver con el desvío y contratos públicos simulados por la cantidad, mire usted por favor la cantidad de dinero que desvió García Luna, 745 millones de dólares. Yo no había escuchado una cosa tan gigantesca en mucho tiempo. Y con ese dinerito, digamos, él además fue y compró bienes, casas, en Estados Unidos, en Miami, porque ahí se van todos los fachos del mundo, al igual que en Madrid. Y obviamente México está pidiendo recuperar esos fondos, es decir, interpuso una demanda civil en Estados Unidos para recuperar esos bienes. En esta solicitud de extradición, eso sí, traemos la novedad de que además de este señor García Luna, viene también una solicitud contra Linda Cristina Pereira, esposa del individuo, por la acusación de participar activamente en la red de corrupción de su esposo. Además de los cargos de narcotráfico que ya hemos visto en el juicio que está bien documentado de García Luna, donde hablan ex narcotraficantes, ¿verdad? Testigos protegidos, etcétera, que lo culpan a él de que en la supuesta guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, más que guerra, él lo que hizo fue un convenio con el cártel de Sinaloa, y eso ya está muy probado. También hay investigaciones en México, ¿no? Han habido varias. Por ejemplo, la FGR investiga su participación en un operativo que le denominan Rápido y Furioso por un esquema encubierto donde él lo que hizo fue traer a México 2.000 armas de forma ilegal. Supuestamente el objetivo que él decía que iba a hacer era rastrear el uso de esas armas por el crimen organizado, pero eso nunca fue, no ocurrió. Y por lo tanto, trajo esas armas y las introdujo a México. Otra cosa que se le acusa, que Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, digamos, informó, es que se cuenta con nuevas pruebas materiales y científicas que indican la existencia de un segundo tirador en el caso Colosio. Sí. Ese segundo tirador, además, era un agente del CISEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que estaba encargado de la seguridad del candidato. Es decir, hay prueba específica que prueba que hubo 2 disparos. Y este segundo tirador fue arrestado en Tijuana
y soltado, adivinen por quién, por García Luna. Él generó, digamos, toda la red ahí para poder soltar y liberar a esta persona, porque él en ese momento estaba a cargo del CISEN. Es el segundo caso por el que se lo investiga en México. Y terminamos con la unidad de inteligencia financiera, que es esto que yo les decía, el desvío de recursos. En un minuto se decía que era 600 millones de dólares, ahora son 749, entre el 2009 y el 2018, donde lo que él hacía eran contratos simulados desde dependencias públicas hacia empresas de su círculo cercano, el lindo precioso. Entonces lo que hacía era mandar ese dinero a paraísos fiscales, Israel, Barbados, Panamá, lavar el dinero y reingresarlo a México de forma de inversiones privadas y propiedades. Esta es la investigación que sustenta la solicitud de extradición. Y lo que uno se pregunta aquí, querida audiencia, es ¿y Calderón? ¿Qué pasa con Calderón? Eso es parte del editorial. Alexis les va a compartir. Esta es una nota que escribió, que resumió muy bien Ingrid en pie de página, no, en Diario Red. Ahora les vamos a estar compartiendo de los dos medios. Y de ahí también publicamos una editorial que me parece que se responde la pregunta, o sea, más bien que se hace esa pregunta, ¿no? O sea, Calderón sabía, no sabía. Por supuesto que sabía. Miren, la relación o sea, Genaro García Luna, todos lo ubicamos con Felipe Calderón, pero la verdad es un personaje que controló los hilos de la seguridad en el país desde 1989, antes, porque entró al área de seguridad en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Todavía le tocó, sí, entonces sí fue en 89, ya me acordé, 89, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari entró al CISEN, y de ahí no nos lo pudimos quitar hasta 2018, no nos lo pudimos quitar de encima, porque estuvo involucrado, fíjense nada más, en las investigaciones para liberar a el que era el presidente del Banco México, Alfredo Harpelú, en 1994, en también la liberación del panista Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, entró a la Policía Federal como a cargo en 1999 ya con Ernesto Zedillo, otro de los personajes mencionadísimos la última semana. Y cuando vino la alternancia supuesta, bueno, le decían la transición, pero que fue una alternancia pactada, ahora ya lo sabemos, entró Vicente Fox y ahí se quedó. Y se quedó primero a cargo de una cosa que era la planeación y operación de la Policía Judicial Federal, y después, cuando Fox fusionó esa área y creó la Agencia Federal de Investigaciones, que ustedes recordarán, pues él fue el jefe. Policía estrella del foxismo, y desde entonces eso era el brazo armado, o sea, el brazo de represión del Estado. Recuerden Atenco, recuerden la APO, eso es antes de Calderón, o sea, eso es con Vicente Fox. Y después, bueno, pues ya vino todo el tema y ya Calderón lo encumbra en su momento cumbre, cuando pues aparte de ser el jefe de la Policía Federal, ahora sí que el super policía. Sí le decían, ¿no? El super policía. Sí, y su Policía Federal pasó de tener 5,000 agentes aquí tenía el dato, pero eran como 35,000 elementos en esos 6 años de Calderón. Le dio todo el dinero, le dio todo el poder, también estaba a cargo de los grupos que hacían secuestros en el país, a recordar el caso de Florence Cassés, el caso de Rubén Omar Romano, en todos esos aparece como un denominador García Luna. Pero el tema es que no solo es eso, sino que esta represión la usaban para enriquecerse. Claro. Y está el negocio, no sabemos cuáles son estos que está investigando la UIF exactamente, pero está el negocio, por ejemplo, de las cárceles. ¿Se acuerdan que todas las cárceles que se construyeron y quedaron vacías, las cárceles de alta seguridad con Felipe Calderón? Bueno, pues básicamente es parte de este negocio que tenían. Aquí tenía el dato, fíjense nada más. El gobierno mexicano ya ahora ha documentado que durante el sexenio de Calderón se fueron contratos por adjudicación directa a 6 empresas privadas para la administración de 9 cárceles federales, que firmaron, obligaban al gobierno mexicano a pagar a las empresas un periodo de 20 años, y no importaba si iban a tener personas o no. Por eso, no importaba si iban a quedar vacías. El tema ese tenías que contratar. Esas empresas beneficiadas pertenecían a BlackRock,
a Carlos Slim, a Legario Vázquez, a Jerónimo Marcos Gerald, que es cuñado de quién, del expresidente Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y a través de estas empresas gestoras de inversión crearon fideicomisos para administrar y convertir en privados penales federales, que además quedaron vacíos. Muchos de esos, como no importaba si era con o sin gente, pues entonces, bueno, ya después la historia ya la sabemos, y esa es la parte que estamos, ese es el capítulo en el que estamos ahora, ¿no? Es que está en Estados Unidos condenado a 38 años por los delitos de lavado de dinero, por haber, de narcotráfico, por haber protegido al cártel de Sinaloa, pero las investigaciones en México están relacionadas con este desfalco al erario. Fina persona. Una elegante persona que utilizó exactamente, digamos, la contingencia securitaria para enriquecerse, como lo hace todo facho fascineroso de este mundo. Y vamos a pasar a otro, finísima persona también, Álvaro Uribe. Yo no sé si usted ha escuchado en su casa hablar de este individuo, pero se lo presento. Expresidente colombiano durante mucho tiempo, porque siempre la derecha dice que somos nosotros los que nos perpetuamos en el poder, y este señor estuvo del 2002 al 2010, ni más ni menos, y que ha sido, creo yo, el presidente más espantoso que ha tenido Colombia, porque bajo su mandato... Y mira que luego hay competencia, porque... Duque, pero ¿sabes que este es peor? Sí, claro. Porque este individuo que anda por ahí así haciéndose el inocente, básicamente lo que hizo fue hacer convenios con el mundo paramilitar. Y es muy interesante, bueno, la historia del paramilitarismo. Acá hay una nota que también publicamos en Diario Red, que habla sobre el juicio Uribe, pero más que el juicio Uribe es sobre qué son los paramilitares en el contexto del conflicto armado colombiano. ¿Qué fue esta facción de la derecha? Una facción que ayudó a ganaderos, a los dueños de las fincas, a las empresas transnacionales, a quitarles territorios a pueblos indígenas y a campesinos durante muchísimo tiempo y generar desplazamiento forzado para apoderarse del país. Que es algo que hemos visto no solamente en Colombia, eso se ve en distintos lugares. Y esta finísima persona está por primera vez en el banquillo de los acusados. Yo diría que es algo histórico, porque además es un juicio súper antiguo. El primer indicio de este juicio fue el 2012. O sea, imagínense lo que no hemos demorado en llegar hasta este punto, donde vemos a Álvaro Uribe estar sentado en el banquillo de los acusados respondiendo ante la justicia por una serie de cuestiones que tienen que ver no necesariamente con el paramilitarismo, sino que con manipulación de testigos. Y aquí lo que ocurrió es que un senador que es muy cercano a Petro, muy cercano, Cepeda, que ha sido alguien que además ha tenido una constancia en la vida, porque lleva años insistiendo y insistiendo, él en el 2012 estaba investigando y recolectando testimonios de ex paramilitares que vinculaban a Uribe y a su hermano Santiago con la creación de estos grupos paramilitares que arrasaron con la región de Antioquia durante la década del 90. Y bueno, ante esta investigación que le estaba haciendo este senador, Uribe, como es prepotente, fue y le puso un juicio y dijo que estaba haciendo un complot en su contra. Contrario a lo que Uribe hubiese esperado, la Suprema Corte dijo, no hay elementos para el juicio, pero te voy a investigar a ti. Y el 2018 se inicia un proceso contra Uribe por manipulación de testigos. ¿Por qué? Porque Cepeda había recolectado testimonios de ex paramilitares y Uribe usó a su abogado y a una serie de personas para ir a tratar de convencer a esos ex paramilitares que no testimoniaran en su contra. Mírenlo al lindo. El juicio inicia en febrero del 2025, es decir, hace muy poquito. Entre medio han habido formas y formas y formas del equipo legal de Uribe para frenarlo, para pararlo, para manipularlo, para que este juicio no llegue adelante, pero de alguna manera se logra llegar a este juicio. Uribe niega totalmente las acusaciones, dice que él solamente intentó verificar las versiones de los testigos que buscaban incriminarlo, él nunca manipuló a nadie, bla, 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 pone su cara ahí de niñito de bien. Sin embargo, este proceso judicial ha reavivado la discusión en Colombia sobre cuál fue su papel en la formación de los paramilitares, cuál fue su papel no solo en la formación de paramilitares, sino que en ciertas masacres. Él participó activamente, complotó con los líderes exparamilitares para arrasar pueblos enteros. Es el demonio en términos papales, ya que estamos en modo papa, es el demonio en la tierra. Así que le invito a leer este texto porque además habla de
¿Qué son los paramilitares? ¿Cómo se formaron? ¿Qué masacres hicieron? ¿Y en qué momento estamos ahora en Colombia? Bueno, yo te tengo otra. A ver. Otra superfacha, ¿no? No más Dina facha. Boluarte. La dictadora. ¿Sabes quién es el gobernante de América Latina que tiene menos popularidad? Y Una que uno, tiene sí. 3% de popularidad. Puede gobernar a alguien con 3% de popularidad y además merece, eso les voy a decir, porque ese es el título de una nota que publicamos. Una presidenta con 3% de aprobación merece un aumento de sueldo de 122%. ¿Ustedes qué creen? ¿Es una dictadora? ¿Eso es democracia? Esa es la pregunta. Dina Boluarte, que además llegó al poder, obviamente, después de que se fue encarcelado en esa operación en la que él intentó de algún modo defenderse de lo que estaba haciendo el Congreso, que lo iba a destituir, pero sin el apoyo del ejército, intenta hacer una maniobra que fue un poco torpe, hay que decirlo. No lo pensó bien. El ejército, o sea, bueno, van, lo detienen, no lo dejan llegar a la Embajada de México, asume Dina Boluarte y hace un desastre, hace matanzas, es un verdadero desastre. Su gobierno tiene 3% de aprobación en Perú. Y esta semana la noticia fue porque el domingo 5 de mayo encontraron a los cuerpos de 13 mineros en una mina, o sea, la terrible noticia, estaban desaparecidos desde abril y los encontraron asesinados al interior del socavón en la provincia minera de Patás, en el departamento de Libertad, que es al norte del país. Y entonces se empieza a ver toda una discusión en Perú con el tema de la minería ilegal y el crimen organizado, que parece que ya está generando una situación que está totalmente fuera de control. ¿Y qué se le ocurre hacer a Dina Boluarte? No, políticas de prevención, contención, organización, orden, no. Nada. Toque de queda. Y entonces, toque de queda. Es muy desfacho eso. Toque de queda allá. Para la casa todo. Toque de queda allá. Entonces le entrega a las Fuerzas Armadas el control de toda la región. Ustedes háganse bolas porque yo ya no sé qué hacer con eso, como no sabe qué hacer con nada, ¿no? Pero tenemos hay unos datos muy importantes. Por ejemplo, más del 70% de los trabajadores de la minería están contratados bajo terciarización laboral, es decir, con cero derechos. Cero. ¿No? Hay territorios sin estados que recauden, garanticen el orden. O sea, realmente es un tema lo que ha generado el neoliberalismo en Perú y estas prácticas, pues así está. Perú es uno de los estados ahorita que es muy curioso porque tiene el mayor, o sea, es una, digamos, potencia agroalimentaria. Exacto. Que en la que la gente, pues en realidad está teniendo ya serios problemas para conseguir las cosas. El pueblo pasa hambre, ¿no? Que es eso. Y es un país riquísimo. Es un país riquísimo que tienen recursos de todo tipo. Pero la gente pasa hambre, es una cosa que no tiene sentido. Bueno, vámonos a otro facho. Ecuador, pues, con Daniel Noboa, una maravilla. No, tenemos, o sea, estamos de Ecuador. Hoy en cacería de fachos, ya les dijimos. Sí. Arturo nos dejó aquí a cargo de los pasos de la semana y nosotras hicimos nuestra colección de fachos de la región. Tenemos nuestro batallón insurgente antifachos. Y vamos ahorita en América Latina, ya ahorita subiremos a Estados Unidos y así, pero bueno. ¿Dónde están los fachos mayores? Pues aquí tenemos unos fachitos, si quieres parto yo, después sigues tú. Ecuador, Daniel Noboa, ¿no? Nuestro Calígula personal, el señor hijito de mamá, que sigue ahí. Ojalá nada más fuera el único problema. Ojalá fuera el único problema que tiene Ecuador, pero Ecuador, no solo uno escucha de Ecuador por las tasas de inseguridad, que es como lo más común, ¿no? Es decir, de qué manera se convirtió Ecuador en el país más inseguro de América Latina hoy en día. Esos son los números, lamentablemente para Ecuador. De haber sido un país que estaba requete bien en la época de Correa, ahora es el país que está peor. Y ahí traemos un texto duro, con unos datos así que a uno se le enchina la piel, porque es sobre infancias en Ecuador. Yo diría que esto es necropolítica pura y dura, es decir, cómo el Estado deja que mueran y que no estudien y que se precaricen las infancias. No sé qué están pensando a futuro porque no sé quién quieren que pueble el país, pero básicamente esto parte o se destapa por la muerte de 4 niños, ya tenemos varios textos sobre eso, en una zona de Guayaquil en diciembre del 2024, en medio de la Navidad,
aparecen 4 niños secuestrados, torturados y asesinados con signos de tortura, que no se investiga, que queda ahí, la gente se alza, se enoja, ¿no? Cuidan a nuestros niños, hay muchas imágenes de eso. Y básicamente estamos diciendo que eso representa algo que viene de antes, estructural. Todos estos gobiernos neoliberales han ido desmantelando absolutamente todo. En los primeros 90 días del año, en este año, se han registrado 26 asesinatos al día en Ecuador, ¿no? Es decir, hay un homicidio prácticamente por cada hora del día. 770 homicidios de niños, niñas y adolescentes se registraron en el 2023. 770. Un aumento que es del 640% según la UNICEF, ya que el año anterior habían 104 casos. De 104 a 770. Fíjense la curva cómo explota. Por 3 meses consecutivos han muerto cerca de 2 niños por cada día en Ecuador. De los 2.361 homicidios, 219 han sido menores de 18 años. La primera causa de muerte en niños y adolescentes entre 5 y 17 años en Ecuador es el homicidio. Imagínense de lo que estamos hablando. No solo es eso, sino que además tenemos un problema respecto de la educación. A inicios de diciembre del 2024 se recortaron en educación $1.000 millones, porque no consideran que sea necesario, digamos, invertir en educación, y a eso se suma la deserción escolar por falta de políticas públicas que estén pensando en las infancias. Según el Ministerio de Educación, en el país hay más de 450.000 niños y adolescentes de entre 3 y 17 años que no asisten a la escuela. Altísimo. Además, está el fenómeno social que persiste en Ecuador respecto del embarazo adolescente. De los embarazos anuales, el 12% representa a embarazos precoces de mujeres entre 10 y 19 años. Es la tasa más alta de todo Sudamérica. A eso le sumamos las tasas de abuso sexual, que también son de las más altas de Sudamérica. El nivel de impunidad es del 95,85%. Han sido 344.000 niños abusados en 6 años, 5.520 niños y niñas cada mes, 184 cada hora, 8 cada hora, 8 cada hora. A eso le sumamos la falta de vacunas, que ha generado también muerte generalizada de niños, y estamos hablando de una política necropolítica, de asesinato masivo, de dejar morir a todas las infancias. Pensando en el futuro de Ecuador, yo diría, no le veo futuro. Pues con este gobierno fíjense que acaba de ganar las elecciones, ustedes saben, hubo toda una operación y una denuncia de fraude de la candidata Luisa González de Revolución Ciudadana, que el mundo no peló, los países que acababan de reclamar Venezuela no pidieron actas, y bla, 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 los dejaron. Y ahora parece que no hay, o sea, el último dique que tiene Daniel Noboa para realmente hacer lo que se le dé la gana es la Constitución de 2008, que pues es todavía la Constitución correísta y que le pone, ¿no? La frena la conversión del país en una, le dicen, narcorepública bananera de nuestros compañeros. Y esa Constitución, pues, ¿qué creen? Que ya la quieren cambiar. Ya está pensando hacer una asamblea constituyente con la mayoría que tiene en el Congreso, un Congreso, le van a poner de nuevo la banda presidencial porque digamos, hizo esta operación de reelegirse. Nunca, en realidad nunca ha dejado de ser presidente porque no se separó de la campaña, o sea, no se separó de la presidencia para hacer campaña, y ese es uno de los temas más grandes de este fraude que acabamos de ver. Entonces se reelige, ¿y quién le va a poner la banda presidencial? Adivine. Su mamá. Su mamá. Que va a ser la presidenta de la Asamblea del Congreso. Su mamá que va a estar a cargo del Congreso. No crean que es el kinder. Esto es en serio. Esto no es Calígula, ¿no te digo yo? No, es un morrito ahí. Esa es parte de la historia que estamos viendo del desastre. Y estoy viendo aquí unos comentarios de Julián Falcón que nos dice que quiere que les provoquemos pesadillas. Pues ¿saben qué? Un poco sí. Un poco sí. Un poco sí, porque tenemos que entender dos cosas. Uno, lo que nos han dicho muchos compañeros que viven en otros lugares, en Argentina, en Ecuador, bla, bla, bla,
Dice, ustedes son un galápago, entiendan lo que está, o sea, lo que tienen ahí para que lo cuiden y no hagan las tonterías que también hemos visto de pronto esta semana. Cuidemos, no hablemos del metro, ¿verdad? Ni nada no hablemos así. de Rubalcaba, cuidemos lo que tenemos. Pero siempre dicen, bueno, esto está, o sea, hay que cuidar las condiciones en las que están, porque el resto del planeta y el resto de la región no está así. Pero también porque, lo hemos dicho 2000 veces, Argentina nos ha mostrado, Argentina y otros lados, que nada está totalmente ganado, derechos ganados pueden venirse, revertirse, echarse para atrás, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener claridad de lo que significa que el avance de estas derechas, que a veces nos dicen, las derechas y la izquierda no existen. No, miren nada más lo que hacen, ni ¿no? le cuento cómo existen. Y los gobiernos y el neoliberalismo, neoliberalismo que ya realmente ni a Estados Unidos le funciona, ya lo hemos hablado, ellos mismos están tratando de revertir lo que hicieron, porque ellos crearon al monstruo y ahora ya no saben qué hacer. Y nos culpan a nosotros de su monstruo, eso es lo mejor de todo, ¿no? Sí, entonces esto es real, entonces sí es un poquito para tener pesadilla, pero sobre todo para tener conciencia. Prometemos que si Arturo nos vuelve a dejar algún día, vamos a contarles cosas también, vamos a hacer colección de antifachos. De cosas chidas. Sí, también hay menos, pero hay. Hay pocas, ¿no? Pero hay. Porque ahora seguimos con esta, o sea, ¿qué tal Argentina? Che, ¿viste? ¿Qué haces? ¿Qué haces con Argentina? Mirá que pura noticia negativa. Ya sabes, también en Argentina hay una luz en medio de la oscuridad. Una luz en medio de la oscuridad. Bueno, primero la oscuridad. Primero lo malo, vamos primero a siempre como te dicen, ya saben la buena o la mala, ¿viste? La buena o la mala. Vamos primero con la mala. Que le encanta. La mala, los Caputo. Caputo, que bueno, ha sido un personaje, pero que ha estado en el spotlight argentino permanentemente, socio amigo, asesor de Milei ahí, o sea, yo no sé si gobierna Milei y Caputo los dos en conjunto, no sé, tiene una relación ahí, bueno, ustedes saben que Milei también tiene una relación con sus perros muy íntima y profunda, pero también tiene una relación con Caputo, ¿viste? Y los Caputo, del endeudamiento, además, de la situación tan grave artífice del sobreendeudamiento argentino con el FMI, es decir, la esclavitud hacia el FMI de aquí a la eternidad. Han de saber ustedes que el FMI es quien ha esclavizado a los países en el neoliberalismo permanentemente, haciéndolos endeudarse y después cobrando esa deuda. Y Argentina, no levanta porque Milei sigue tomando las peores decisiones posibles, ¿no? Eso es lo que pasa cuando la derecha gobierna y por eso nos encanta hablar de esto, porque es una llamada de alerta. No podemos permitir que las derechas gobiernen porque las derechas destruyen y roban. Principalmente roban, diría yo, ¿eh? Y en este caso, tal cual, Luis Caputo robándose a Argentina. Es que destruyen para robar. Destruyen para su propia bolsillo, para su bolsillo. Los Caputos financiaron a grupos de la ultraderecha que han atacado a todos los personajes de izquierda que más o menos tienen algún tipo de relevancia o que pudieran presentarse a futuras elecciones y han operado para destruir a esos personajes, entre ellos Juan Grabois, que es nuestro colaborador en Diario Red, y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ahí hay un oscuro individuo, lo traemos en una nota para que si alguien quiere leer, ¿no? Y interiorizarse, Jonathan Morel, quien era un tipo ahí de X que se fue transformando en camarero, de ahí fue apadrinado por derechistas, después militó por la muerte de Cristina. Él ha sido de los golpeadores más brutales, fabricó guillotinas y colocó el rostro de sus opositores en el filo de la cuchilla, como si la guillotina fuera de ellos. La guillotina es nuestra. La guillotina siempre ha sido históricamente nuestra, pero ya ven cómo se apropian de todo. Y fue fotografiado esperando a saludar a Milei en noviembre del 2023. Un oscuro personaje y básicamente lo que estamos viendo es cómo Caputo ha contratado a estas personas violentas que tienen que ver, por supuesto, con ese intento de asesinato a Cristina Fernández, ¿no? Hace unos años atrás, y cómo se están ofreciendo para infiltrarse, para matarla. Y en ese sentido va la nota positiva, aunque usted no lo crea, vinculado a eso mismo. Y se las va a decir Ingrid, aunque no lo crean. Aunque no lo crean. El Senado de Argentina este miércoles ha rechazado por un voto, Daniel, por un voto, el proyecto de Milei que vetaba la concurrencia a las urnas de cualquier persona condenada por delitos de fraude registrados el año anterior de los comicios. Mire usted la ley cómo está pensada,
para que Cristina Fernández no pueda presentarse como candidata. O sea, le hacen un lofer, le inventan un juicio, la sentencian de ese juicio y Milei casualmente, no es que haya coordinación para nada, manda una ley que dice todo aquel sentenciado de esta fecha a esta fecha por ese delito no puede competir por la carrera presidencial. No, pues una ley con nombre y apellido que por un voto no logró ser apoyado en el Senado, por lo tanto quedó a las puertas de la aprobación porque necesitaba al menos 37 de 72 miembros y esto diríamos que es una noticia positiva porque Cristina sigue en carrera para las próximas elecciones. Ustedes saben que es un liderazgo fuerte en Argentina y después de todos los desastres de Milei, yo creo que el pueblo argentino tendría que escarmentar y pensar en su futuro. Sí, bueno, pues después de este recorrido por su facho más facho de América Latina, vamos a entrar a los dos grandes temas, o sea, un poquito de la semana. Les voy a recomendar o le voy a pedir ahorita a Alexis que que vamos con algunos unos pequeños cortes de lo que fue ayer la Mesa Roja para que platiquemos un poco actualicemos la última información de Palestina, la última información del humo blanco también, después de bla, 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 también de eso hay información del Papa gringo peruano, y también un poquillo de lo que está pasando en México con algunas notas que tenemos de pie de página. La reforma judicial, por supuesto, que es un tema que ya viene en camino. Entonces vamos a ver esos pequeños videos, son unos pequeños cortes de lo que es, y ahorita volvemos. Vuelvo al tema de la normalización y de la anestesia social, porque uno de los mecanismos justo, y es una cosa que hemos discutido mucho en periodismo, es a veces tratando de ayudar, pero es esta reproducción del dolor, y solo del dolor, sin explicaciones y sin contexto. Y sin contexto de explicarte cuáles son todas las redes, quiénes son los grupos que están apoyando, por qué están apoyando, cuál es la historia, cuáles son los intereses que hay detrás de esa zona. Entonces, cuando solo estás reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo el dolor, pues evidentemente la sociedad, si no tiene una explicación de eso y no puede hacer nada, pues evidentemente generas una parálisis y una anestesia. No puedo hacer nada con eso y lo mantengo a un lado. El tema, el mensaje del gobierno de Israel. Cerrar con una recomendación de este textito pequeñito, una compilación que publicó Vientos del Pueblo, una compilación de voces palestinas compiladas y traducidas por Shadi Roana, con ilustraciones muy hermosas de Marcela Landazábal. Y quiero a ver si me da tiempo de leer dos pequeños fragmentitos. El primero es de Hiba Abunada, una poeta, cuentista y novelista que murió durante un bombardeo israelí junto a toda su familia el 20 de octubre del 2023 en su casa al sur de la Franja de Gaza. Y el textito dice así: 5 días antes de morir ella escribía esto: nosotros allá arriba estamos construyendo una ciudad nueva donde los médicos no tienen pacientes ni detienen la sangre, donde los maestros no sufren del hacinamiento ni gritan a sus alumnos. Hay familias sin dolor y sin tristeza y periodistas que transmiten el paraíso. Hay poetas que escriben sobre el amor eterno. Todos son de Gaza, todos, en el paraíso que se está formando, la nueva Gaza. Ese es el paraíso que se está formando, la nueva Gaza que existe sin ningún bloqueo. Y este segundo es de, seguro lo digo mal, Nur al-Din Hayay, profesor, novelista y dramaturgo, que murió a causa de otro bombardeo israelí en su departamento en el oriente de la ciudad de Gaza el 3 de diciembre de 2023. Esto lo escribió el 29 de octubre. Me llamo Nur al-Din Hayay, soy escritor palestino, tengo 27 años y muchos sueños. No soy un número y me opongo a que anuncien mi muerte en una noticia pasajera, sin mención de cuánto amé la vida, la felicidad, la libertad, la risa de los niños, el mar, el café, la escritura, Fairuz y todo lo alegre. Uno de mis sueños es que mis libros y escritos viajen por el mundo. A mi pluma le crezcan alas para no ser detenida por pasaportes ni sin sellos o por una visa negada. Otro sueño, tener una familia
pequeña, un hijo que se parezca a mí para arrullar y contarle un cuento antes de dormir. Mi sueño más grande, que en mi país vivamos en paz, que las risas de los niños nos alumbren antes que el sol, que en cada lugar donde calle una bomba plantemos una rosa, que sobre cada pared derrumbada pintemos la libertad y que la guerra nos deje en paz para que podamos vivir nuestra vida por última y sola vez. Lenguaje, quizá el único o el arte de los pocos lenguajes que pueden permitirnos aproximarnos al horror. Decía un gran director judío, Claude Lanzmann, que el holocausto y el horror del holocausto era irrepresentable, sí, pero que el arte algo nos podía enseñar. Y el horror de lo que pasa en Gaza y lo que están haciendo con el pueblo palestino, quizás solo se pueda hablar desde la distancia en lenguaje del arte. Creo que todas coincidimos en que el punto es no dejar de hablar de Palestina, no permitir que los líderes mundiales, que los medios de comunicación, que quienes están empecinados en instalar otra narrativa, nos anestesien y nos impidan que todos y cada uno nos involucremos con lo que está pasando con el pueblo palestino. Es la derrota de las democracias europeas, pero también si no empujamos a nuestros gobiernos a que hagan otras cosas, también es la derrota de todos y cada uno de nosotros. Entonces, bueno, pues retomo de todas y cada una con estos segundos que me quedan a la mano, las ideas que nos llevan a proponerles lecturas, autores y a tomar en nuestros horizontes más inmediatos, difundir lo que sigue pasando en Palestina, en las aulas, en las calles, en los medios de comunicación, para que desde ese lugar nosotras también y cada uno de nosotros podamos incidir en alguna posibilidad. Bueno, pues esos son pequeños cortes chiquitinos de cómo estuvo nuestra mesa roja de este jueves. Les recomendamos, si no la han visto, pasen a verla. Es un tema fuerte, sí, pero nosotros pensamos que era importante. Ahora les vamos a compartir una imagen de Cizañero, que es un caricaturista colombiano, joven, muy talentoso, que pues igual creo que en eso nos sentimos representadas. Nos representa, sí. El tema de ya pasó la cortina de humo, ¿no? Y Palestina está muriendo ante los ojos del mundo, ¿no? Viva Palestina libre, y creo que es una cosa que, pues sí, nos representa, porque pasaron cosas graves estas últimas semanas, han pasado cosas graves todas las semanas de los últimos 70 años, pero hay momentos de escalada. Esta semana hubo una escalada y prácticamente los medios la pasaron de noche, todos estaban ocupados con el tema de qué color iba a tener el humo, ojalá, no la ropa de cada papa y no sé qué, y desde 1500 no sé qué. Antes de irnos a esta parte y a estas notas, les quiero comentar que algunos comentarios que nos hacen, Ingrid, que te oyes muy bien hablando como argentina. ¿Qué sé? Mira. No es como argentina, es como porteña. Soy porteño. Los chilenos siempre los imitamos de maldad, la verdad. Porque es excesivo, ¿viste? Se escucha a lo lejos. Mirá. Bueno, pues dice Julián Falcón que le urge a Argentina crear nuevos liderazgos de izquierda, ya que Cristina Fernández tuvo su oportunidad. Sí, pues a todos nos faltan los liderazgos de izquierda, compañero. Nuevos liderazgos de izquierda, a todos. Incluyéndonos a nosotros, incluyendo a Bolivia, incluyendo a Ecuador, incluyendo a México, por supuesto, porque tenemos la tendencia a encumbrar a una, y luego ¿dónde están todos los demás que van a responder y a hacer la sucesión? Dice Antonio Leroy, ¿debiera yo poder hacer algo más que sentirme impotente ante lo de Gaza? Pues de eso platicamos mucho, ¿no? Hay cosas que a veces parece que nos paralizan, y ese es el efecto de paralizarnos, pero sí tenemos posibilidades de seguir presionando a gobiernos, a empresarios. Si tuviéramos una actividad mucho más presente en las calles, en los espacios, no dejando de hablar, seguramente los gobiernos se van haciendo más para atrás. Cuando nadie habla, cuando no es una discusión pública, cuando no está en las conversaciones ni en los reclamos de cada día, entonces pues cada quien se va ocupando el lugar que quiere, y algunos es estar haciendo como pues así como que no veo y miro para otro lado, ¿no? Nos dice Teresa Morillón, que dice: yo tuve la osadía de mencionar a una amiga cristiana sobre lo de Palestina y pues ya no quiso ser mi amiga.
porque según lo que les dicen, cuando se congregan eso no está pasando. Es muy triste. Es que justamente eso es por lo eso. que tenemos que hablar, y tenemos que romper el miedo a que la gente se enoje, o que la gente te diga que eres antisemita, o que la gente te diga no sé qué. O sea, hemos peleado muchos años por tener, bueno, desde el feminismo, voz ante los hombres, como para no estarnos o quedarnos calladas, autocensurando, pueden decir imagínate. nuestras tías o las amigas, no sé qué. Pero para eso hay que estar bien informados. Entonces, poner bien las palabras. Un poco de eso hablamos en la mesa roja, de qué hacer ante este silenciamiento que uno entiende, ¿no? Es decir, ver fotos de niños todos los días asesinados es algo que a uno le paraliza y no quiere uno estar expuesto a esa violencia diaria, ¿no? Pero también tiene que ver con no entender las razones estructurales, lo que está detrás, lo que se oculta en los medios de comunicación, y para eso traemos un texto del gran Lautaro Rivara, nuestro compa aquí, que escribe siempre, es una máquina de la escritura, pero que además esta semana estuvo él junto a dos compañeras colombianas en la flotilla La Libertad. Yo no sé si usted vio la noticia, la hemos cubierto bastante en Diario Red, pero es una embarcación con varios líderes internacionales que intentaron llegar a Gaza para romper este cerco que tiene puesto Israel de que no entren ni alimentos, ni medicinas, ni ayuda humanitaria de ninguna índole y dejar morir a la gente de hambre. Eso es lo que está ocurriendo hoy en Gaza. Ellos intentaron entrar y, para sorpresa de nadie, pero siendo igualmente grave, ¿no?, un dron israelí disparó contra el barco. ¿Y eso fue noticia? No. En general, muy poquito, ¿no? Fue un poco noticia, Poquillo, porque se armó sí, el escándalo en el momento. De pronto hay gente que te dice, pero es que eso ha pasado, y sí es cierto, esta misma flotilla Así de es. La Libertad, creada en 2010, ha intentado entrar 36 veces y 36. solo ha llegado 5, pero no ha llegado porque les ponen trabas burocráticas, porque no les dan el permiso, porque este país, etcétera. Pero que entre aviones israelíes a territorio europeo, les disparen antes de que arrancara, pues, porque todo lo habían mantenido en secrecía justo para evitar esas trabas burocráticas, y antes de, ya cuando iban a abordar, es cuando atacan la embarcación, y que España no responda, bueno, digo España, Malta, Europa, sí. Toda Europa no responda. Que nadie responda, es una barbaridad. Un ataque de misiles en aguas internacionales, es decir, es un argumento para iniciar una guerra, para empezar, ¿no? Donde Israel hace lo que quiere porque se siente totalmente impune, y donde Europa no reacciona, no hace nada, permite esta violación al derecho internacional aberrante, ¿no? Y ellos muy bien reclaman públicamente, todos estos activistas que van en esta flotilla, que son personas realmente admirables por lo que están haciendo, reclaman y nos dan cuenta todos de cómo el gobierno de Malta, que es donde ellos estaban, digamos, donde iba a iniciar el viaje, no hace absolutamente nada. Ni le preocupa, ni los ayuda, ni nada, ¿no? O sea, pese a todas las llamadas internacionales, no hay reacción. Claro. Y el asunto es que mientras eso está ocurriendo, todos los días hay 1 millón de niños, según la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, 1 millón de niños teniendo hambre. Hay más de 50 niños que han fallecido por hambre, o sea, básicamente por hambre. La última fue un niño de 4 meses el lunes pasado. No hay hospitales, pero no hay comida, básicamente no hay comida. Y el mundo sigue girando, ¿saben? El martes, si no me equivoco, Netanyahu, el gobierno de Israel, anunció su oficina final, ¿no? O sea, pues ya estamos en la etapa final de la ocupación. Ellos le llaman ocupación a la masacre de un pueblo. Y ahora lo que nos queda, porque ya los bombardeamos, ya destruimos todo, etcétera, ahora los estamos matando de hambre. Llevan 66 días con este super bloqueo. Y entonces ya estamos preparando la ofensiva final. ¿Sabes cuántos medios en México la llevaron en portada? A ver. 1. 1 en las portadas de ese día. Entonces, sí hay un tema ahí, y sí tendríamos que estar reclamando tener información, porque pues esto tiene que llamarnos a la indignación. Así es. Pero, ¿sabes cuántas notas le dedicaron todos los medios a si el Papa era color rojo, amarillo, azul? ¿De qué color se iba a vestir el Papa? ¿En dónde? qué idioma iba a hablar el Papa? ¿De qué color iba a salir el humo? Bernardo Barranco con Astillero, y hoy en la mañana en la base Comanche, Laura Arroyo, que siempre es una maravilla escucharlo, y también
se me fue el nombre, Raúl Sánchez Cedillo. Raúl Sánchez Cedillo, decían una cosa que me parece muy bien. O sea, podemos verle todas las ventajas posibles al Papa Francisco y ahora al León XIV, si entendemos que son conservadores. O sea, Pues sí. O sea, en la iglesia no hay, es que ni siquiera llegan, ya no digamos de izquierda ni progresistas, No. todos son conservadores. Dentro de esos conservadores están los conservadores moderados y los ultraconservadores, ¿no? Así es. Y entonces ellos no están dentro del espectro de los ultraconservadores. Esa es una noticia no tan mala para el mundo, porque no es mala, pues, o sea, qué bueno que van a inclinar, podrían inclinarlo todavía al peor desastre del que ya existe, pero la iglesia sigue siendo una institución conservadora. Entonces todos los que están ahí son conservadores. O sea, esa es la base. Entonces, para el tema de las, por ejemplo, mujeres, LGBT y temas que nos han importado y por los que hemos peleado muchísimos años, pues ahí vamos a tener que seguir franqueando. ¿De qué sale? Tú lo decías hace 2 semanas, humo blanco y humo negro en una época en la que estamos hablando de contaminación ambiental. O sea, no debiera salir humo, debieran hacerlo digital, ¿no? Para empezar, con inteligencia artificial, ojalá. Y toda esta faramalla, ¿no? O sea, yo miraba y sale el Papa al balcón. O sea, no quiero decir nada contra el Papa porque hasta me cae bien. Yo creo que es un Papa ahí que puede hacer cosas muy positivas. Pero la estructura, ¿no? Es decir, este Vaticano poderoso, millonario, con columnas gigantes de marfil y de mármol, sale el Papa en un balcón, ¿no? Y todos los fieles. Es una cosa que uno la ve y dice, ¿esto de qué época? Me siento en el siglo XV, cuando salían los reyes al balcón a saludar a la plebe, ¿no? Y un poco tiene eso que ver, es decir, en la época actual, en la época contemporánea, ¿qué significa exactamente la iglesia? La iglesia es un poder político, yo creo que eso está claro, ¿no? Es un poder político, y es un poder político que tiene cierta fuerza en la disputa de las narrativas. Eso podríamos verlo, Dani, como que de alguna manera por ahí uno pudiera mirarlo más positivamente, pese a que yo soy siempre muy negativa, pero esto de que el Papa no sea un ultra mega facho, yo creo que no es algo malo, es algo que nos puede servir. Otra cosa positiva del nuevo Papa, que ha pasado la mayor parte de su, ¿cómo le llaman de su trabajo? No, de su obra, de su misión. Y de su vida. Misión en Perú, en Latinoamérica, y se representa él mucho con Latinoamérica, habla en español, tengo entendido, y 40 años en 40 Perú, años. En una zona que se llama, acá la tenemos, Chiclayo, que está al norte de Perú. Está al norte de Perú y él hizo una misión ahí bien importante, y eso es algo que nos puede servir hoy en día, donde la disputa mundial está, ¿qué hacemos con los fascismos gringos, con los fascismos en general? Bueno, quizás alguien que sea más de corte latinoamericano, que entienda un poco mejor el tercer mundo, nos puede venir bien. Mira, hay algo que ahora Raúl Sánchez Cedillo, que hacía la recolección de cómo se había cubierto, llamaba la atención, y a mí me llamaba la atención, que es todos los fachos del mundo, de esos de los que estábamos hablando, de Argentina, de Perú, de Estados Unidos, y todos los más conservadores hablaron bien de él. O sea, pero ¿por qué no saben? Porque no leen, Dani, no leen, no investigan. Pero de Francisco decía Milei que era como el traidor, el mal en la tierra, o el maligno, ¿no? Una cosa así. Que era el el azufre, o sea, era el diablo. Pero porque lo conocía. Muchos de ellos decían que era el diablo, muchos de ellos. Y ahora, curiosamente, todos lo ven con buenos ojos, o por lo menos se han moderado. Y eso es una cosa que hay que tener como señal. Sospechosa. De pronto hay como de uno y de otro lado, todos están pensando como de qué lado va a caer. ¿A dónde va? ¿No? Para dónde se va a mover, y como que nadie quiere quedar mal con él en estos momentos. También del lado de grupos de izquierda hay una efervescencia enorme. De pronto hay quien decía que va a ser el puente entre los fachos de España y los pobres de América. Entre la Europa como histórica y nosotros. No queremos puentes, no queremos nada. Más bien votemos ese puente. Saquémoslos. Descolonicémonos de Europa. De Europa y de los fachos. Se me van. También de todos los que acabamos de hablar aquí ahorita. Que se vayan, ¿no? Váyanse de acá. No queremos establecer puentes de ninguna naturaleza, pero es bien llamativo ver
a estos señores fachos que yo insisto son unos ignorantes tremendos, porque apareció esta semana Donald Trump con una imagen, no sé si usted la vio en Twitter, de él vestido de papa. ¿La viste, Dani? Con inteligencia artificial, pero musculoso, porque no ves que trae siempre esta cosa medio morótica rara, porque ahí se las da muy de machitos, pero anda a saber, como músculos, vestido de papa, una cuestión aberrante, y después sale Milei para saludar al nuevo papa. Mira el nivel intelectual de Milei. Una foto del papa con cabeza de león. ¿Es sin en serio? Tener idea de cuál de era, nada, de de nada, ¿qué vas a ver? León y que León tiene que ver con el anterior papa León XIII. No, pero ¿tú crees que Milei sabe quién es León XIII? No, y León XIII que era un papa que básicamente lo que hizo fue hablar y aplicar y establecer el tema de justicia social, derechos sociales, ¿no? De los pobres. Así es. Todo lo que él puede despreciar. Todo lo que él no es, digamos. Imagínense, él pensó que quizás estaba haciendo un aporte a la sociedad con esa imagen del Papa con cabeza de león, pero uno ve ahí el nivel de lo que estamos hablando. Bueno, pero información del Vaticano, todos estuvimos pendientes, sí. Quisiéramos o no, porque aunque uno fuera en el metro, uno fuera en no sé qué, todos los noticieros, todo estaba. Fumarola Negra, la tercera, ahorita, minuto a minuto toda la semana. Y Palestina, nadie tuvo minuto a minuto, por eso también nosotras decidimos que era importante poner el tema ahí. Y entonces esas son como las dos grandes noticias, una que vimos en todos los medios, quisiéramos o no quisiéramos ver, quisiéramos o no quisiéramos saber qué pasaba en el Vaticano, todos teníamos que enterarnos. Y esta ofensiva final contra Palestina, pues no todos nos enteramos de los detalles. Esos son los dos grandes temas del mundo mundial y pues pasemos nos queda México. Pie de página. ¿No? Pues sí. Antes de pie de página está el tema. Hay unas cosas que les quiero contar, que hay, primero que se cumplieron 19 años de la represión en Atenco. Ah, claro. El fin de semana pasado, 3 y 4 de mayo, ustedes recordarán, algunos que tengan un poco más edad, como yo, la incursión esa que ocurrió en San Salvador Atenco, primero con el tema de la represión a unas personas que querían ponerse en el mercado, poner sus puestos de flores, y hubo ahí todo un tema, y después, al día siguiente, porque hubo un ataque, murió un niño, fue asesinado por elementos de la policía estatal. Y al día siguiente, algunos recordarán a las cámaras de Televisa, reportero de Televisa, con las legiones atrás de 3,000 policías federales, contándonos y mostrándonos y haciéndonos ver esa brutal represión que inauguró en México el tema de la violencia sexual como parte del castigo político, porque era una respuesta a que ellos habían logrado cancelar el aeropuerto de años atrás en la época de Vicente Fox, cuando Enrique Peña Nieto era también gobernador, y cuando se pudo, pues se desquitaron, y se desquitaron brutalmente, ¿no? Y años después, eso fue en 2006, 3 y 4 de mayo, hubo encarcelamientos en ese momento, algunos líderes les dieron 60 años de cárcel, hubo movimientos mundiales para que los liberaran, al final se liberaron, una persecución brutal, y en 2014, ya como presidente Enrique Peña Nieto, cuando pasó el Pacto por México, pasó todo rapidísimo, y de pronto en los primeros 2 años había logrado, mientras todos estábamos preocupados por la violencia que había dejado Calderón, pasó todas las reformas, y entre otras dijo, ¿se acuerdan que había un aeropuerto cancelado? ¿Se acuerdan que hubo una represión? Pues aquí volvemos a poner el aeropuerto. Y eso había avanzado hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador, dijo eso se va para atrás, hubo una consulta, y la historia ahora es que tenemos en lugar de ese aeropuerto el lago recuperándose. Y se inauguró esta semana, este lunes, este fin de semana, un hospital general y una universidad del bienestar. Esa es la historia que nos contó un poquito Isabel Briceño, ¿no? Así es.
que ahora les vamos a contar. Y la otra cosa que tenemos importante, hablando de México, es el tema de que pues ya estamos en la recta final de la elección al Poder Judicial. La elección del Poder Judicial, todavía no logramos tener nuestros... Hay una nota que hizo muy buena de qué tienes que, de cómo va a ser y cuántas boletas, porque tenemos que llegar a esa elección. Hay que informarnos. Con la tarea hecha. Vamos a tener que votar como por 30, aquí en Ciudad de México como 38, 39 personas en total, en 6 boletas distintas. No van a ser las personas, van a ser números que tenemos que saber. Entonces tenemos que tener más o menos identificados quiénes. Hay que empezar a hacer nuestras listas, revisar quiénes los han perfiles, dicho, quiénes son. Y nosotros tenemos, iniciamos la colaboración de uno de los candidatos a ministros, de los 64 que hay candidatos a ministros de la Suprema Corte, el único que se identifica como parte de un pueblo indígena. En un país que tiene el 25% de población indígena, hay un candidato, ¿no? Que debería ser un cuarto. Que busca representar a los pueblos indígenas en el máximo tribunal del país de 66. Imagínense si no hay racismo en ese espacio que no ha tenido, por supuesto, no ha habido México un ministro indígena. Ya tuvimos una ministra mujer con muy malos resultados, ¿verdad? Suprema, no fue bien, no fue bien. Corte, no nos hay que decirlo, no nos representa. Pero indígenas no. Entonces, pues ahí tenemos el trabajo, la columna que está inaugurando en Diario Red Hugo Aguilar Ortiz. Se las vamos también a compartir, porque habla de lo que significa y lo que significa para los pueblos y para lo que significa en general para México, en una sociedad que pretende ser más igualitaria, tener representados a los pueblos en el máximo tribunal del país. En este caso, el perfil es bien interesante. Él es indígena mixteco del estado de Oaxaca y ha dedicado su ejercicio profesional en la promoción y en la defensa de derechos indígenas durante 30 años. Y la lógica es, por supuesto, poner los temas que rigen la vida, digamos, los principios y cosmovisión de los pueblos indígenas y afromexicanos en los temas que se discuten a nivel nacional, ¿no? Como decía Dani, es un 25% de autoidentificación, que es muy alto, y por lo tanto sí hay una intención con esta candidatura, en el caso de los pueblos indígenas, de lograr encontrar ese espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para también poner, ¿no? Un modo de ver, un modo de representar la vida no occidental, que es sumamente necesario en un país como el nuestro, ¿no? Pues sí. Y ya para cerrar, nos vamos con las notas de pie de página. Alguien nos estaba preguntando que dónde estaba Arturo Contreras. Miren, no sé a dónde anda Arturo. ¿Dónde está Arturo? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está Arturo Contreras? ¿Qué se hizo? Eso ¿Quién es lo que sabe, queremos saber nosotras. Exacto. ¿Dónde está Arturo Contreras? Que hoy nos dijo, no puedo estar, échenselo ustedes, extiendan ¿No dio la razones? mesa. No dio razones. Arturo está desaparecido en acción, no sabemos. Que esté muy contento y muy feliz. Paseando, ojalá. Contento, en un lugar bonito. Enamorado, anda Arturo. Tocando la tierra, enamorado. Anda enamorado. Sí, pues no sabemos realmente. Nuestros mejores deseos para Arturo. Pero queremos que esté muy bien. Cuando vea que desatricimos, que cambiamos todo el formato, lo siento, que nos fuimos a lo que Arturo. sea, decimos, eso pasa por enamorarse, eso pasa por enamorarse. Insumisas, al final, ¿para qué nos dejan? ¿No? Entonces, no, pues ya saben. Dijo, no puede entrar hoy, éntrenle ustedes y nosotras venimos. Nos preguntan cómo se llama quién, la novia de Arturo o quién, mira, Carmina Hernández, ¿cómo se llama? Ay, el chismecito, que es la novia de Arturo. No, eso sí que no se los puedo decir, pero está contento, está contento. Que esté feliz. Ya lo ven cómo es. Entonces, vamos entonces pues nosotros ya cambiamos un poquito el formato, como verán, hicimos otro tipo de comentarios del trabajo que hemos estado haciendo mucho, pues llevamos 4 semanas con la edición del Diario Red en América Latina. Estamos muy concentrados en eso, entonces dijimos, vamos a hacer un recorrido de fachos. Un resumen de los fachos de esta semana. Resumen de fachos, resumen de notas, y vamos a las de la edición del domingo de pie de página, porque
Ahora Pie de Página está saliendo semanalmente, todos los domingos. Les recomiendo mucho que la lean porque traen cosas muy buenas. Sí. Y en esta ocasión teníamos una nota de Camilo Campo y Alejandro Ruiz sobre el tema de un bosque, de cómo un bosque urbano fue convertido en estadio, ¿no? Con permisos opacos, una donación millonaria con deducible fiscal. ¿Les suena? ¿Les suena? ¿Les suena? ¿No? Una concesión muy polémica a Alfredo Harpel en la Ciudad de México. ¿Les suena? ¿No? Eso no fue ahora, eso fue en 2015, donde estaba el gobierno de Miguel Ángel Mancera, que no queremos, de cuyo nombre no queremos acordarnos de su gran paso traidora, por la ciudad. Ahí están los de la izquierda. Lenin Moreno por poquito, ¿no? Y ahora que está Clara Brugada al frente de la jefatura de gobierno, pues hay un movimiento vecinal que está buscando que esto se revise, ¿no? Entonces les vamos a compartir esa nota porque nos parece muy importante. Y también tenemos una colaboración de Gaby Ruiz sobre Gaby Arévalo. Nuestra reunión de Gaby Ruiz. Sí, yo que Ruiz, ¿qué es? Gaby Arévalo. Que leía aquí Alejandro Ruiz. Es que nos estaban preguntando, ya sé por qué te confundiste, nos decían cómo se llama, yo pensé que era la novia de Arturo, no, el candidato que estamos... Hugo Aguilar Ortiz, es Hugo Aguilar el Ortiz. 34, me lo aprendí de memoria, porque hay que hacer las listas, de verdad hay que hacer las listas. Hay que aprender, y hay que llevarse ya el cuadrito, decir, estos son, ha habido, Fabricio hizo su lista. Todos van con listas, sí. En varios lados ha habido ya quienes van haciendo las listas, hay un tremendo pleito en Twitter, que si por uno o por otro de un candidato que no les vamos a decir porque... No vamos a mencionar su nombre. No están mencionando cosas. Uno va haciéndose sus ideas. Hay unos pleitos ahí, ¿no? Sí. Cada quien puede ir mencionando a sus favoritos. A mí me parece muy importante que pudiéramos tener, y de verdad coincido, por el vigor de la vida democrática de un país, tener una representación de la visión de los pueblos. Es necesario, si no, no tienes... La Corte. Por supuesto. Me parece así como básico. Entonces hay uno de 64, ese es el único. Ese y el de la ministra del Pueblo son los únicos que yo tengo absolutamente claros ya. Tenemos dos claros, ¿no? El resto quién sabe, ¿no? Sí, hay que estar informándonos. Hay que hacer nuestras listas y hay que llegar informados. Así es. Entonces es el Hugo Aguilar Ortiz, número 34. Sí. De las notas de la Ciudad Deportiva, ya les dijimos, y tenemos una nota de Gabriela Arévalo, nuestra querida Gaby Arévalo, sobre el Encuentro Patria, en el que estuvimos todas las de la Mesa Roja hace apenas un mes también. Como un mes que estuvimos en Cuba, el Encuentro Patria. Gaby publica un texto que se llama El papel de los medios en la revolución posible. Usted sabe, Gaby, además que escribe increíble, hay que decirlo, y no es que la recomendación venga muy de cerca, pero Gaby siempre le entra de fondo respecto a la reflexión, ¿no? En torno a qué ella dice cuáles son los programas en los que podemos sumar esfuerzo, cómo nos articulamos con diferentes experiencias, cómo nos comunicamos con sectores sociales que no están sensibilizados políticamente para construir un horizonte emancipatorio común. No, son reflexiones así... Es que estuvo bueno el encuentro. Estuvo muy bueno el encuentro. O sea, por muchas cosas, incluso que sea en Cuba, que es el país como que tiene más problemas ahorita. Llegamos el día del apagón, y parecía que decías, esto no va a estar listo para el lunes nunca, porque estaba toda la isla apagada. Pusieron en marcha y el lunes estuvo el encuentro. Y entonces también tenemos por ahí de la semana pasada una crónica de Alejandro Almazán, que ya saben, ¿no? Esa sí recomendación viene muy de cerca, muy de cerca. Bueno, una crónica de Hashtag Alejandro. corazón mío. Ese es como se llama Alejandro Almazán en mi caso. Entonces, una crónica de los medios y de Cuba y de los apagones. De Cuba y de los apagones. Y de la resistencia del pueblo cubano. Y cómo esa resistencia hace que pues logren cosas que parecerían increíbles. Hacer la luz cuando tienen tremendo apagón. Y que nos va explicando un poco las implicaciones que va teniendo. Bueno, en ese país que está teniendo tantos problemas, se les ocurre que hay que hacer un encuentro anual de periodismo y de periodistas y de medios de izquierda para militantes. Que pensemos cómo contar la otra parte de la historia que nos han ido borrando. Entonces, todo eso está en el texto de Gaby que ahora les vamos a contar, ¿no?
Y también traemos, obviamente teníamos, si no han visto Adolescencia, todavía no la han visto, véanla por favor. Por favor. La serie que está en Netflix. Ya sabemos que pues mucha gente dice yo Netflix no. Pero pirateemos, pero si está, siempre hay cuevanas y bueno, cosas. ella siempre sabe cómo Yo conseguir pirateo. las cosas. Yo ya saben que yo soy generación Muerte a los anterior. derechos de autor. Ah, ¿quieren cosas radicales? ¿Quieren cosas radicales? Mueran los derechos de autor. Pero yo, Viva la piratería. yo no sé cómo, Usted pero sabe cómo encontrar en Cuevana, por ahí. Yo usted reconozco busca. que habito las contradicciones porque vivimos en un sistema capitalista y si no, no podríamos tener No hay ni consumo computadora. ético, no hay consumo ético en el podríamos tener capitalismo. computadora, no Así podríamos es. estar en YouTube, no podríamos tener Nada. nada, porque Pues sí. a todos los que les busquemos Así es. llevan al mismo camino de los seres poderosos que dominan al mundo, pero dentro de eso yo creo que hay que usar esas herramientas para luchar desde adentro del hacer sistema. más Así es. Pues que estamos adentro del sistema, Ya estamos aunque en nos el fuéramos sistema. a Marte, sería la única forma Pues de sí. no estar dentro del sistema. Así es. Entonces, dentro de ese sistema, utilizar las herramientas. Y esta serie de Adolescencia, que es una maravilla que nos hace reflexionar. tremenda. Yo había leído ya muchísimas reseñas, pero esta de Andy, ahí ya voy yo. Ah, corazón, te Andy toca, te Sarmiento, toca. ¿Cómo me se toca a llama? mí. Corazón, Andy. ¿No? Andy We love Sarmiento, you, Andy. que hace nuestras reseñas de cine en pie de página y que son una maravilla, la verdad son buenísimas. Pues me parece muy importante porque justo lo hace desde una persona que acaba de salir de la adolescencia, que acaba de vivir todas esas cosas y que Reciencito. tiene, no es desde esta mirada de los adultos de cómo uno puede ver la serie, ¿no? Entonces me parece muy buena, Ujú. se llama Una radiografía de la misoginia, ahí la pueden encontrar con Andy. Bueno, se los vamos a pasar ahorita al chat. Y la otra última nota era de las reivindicaciones estudiantiles, Ujú. no son movimientos reactivos, es el tema que hemos estado trayendo del Sí. movimiento en la UNAM, ¿no? Que lo hemos estado cubriendo desde hace 3 meses en pie página, porque siempre estamos como en esos temas Sí. que luego no se tocan. Sociales. Y Ujú. esta es una entrevista con el sociólogo Emilio Blanco que platica, ¿no? Un poco que es un poco la historia de la desigualdad social y cómo impacta esto en la oferta educativa y en lo que están viviendo, Ujú. para entender un poco Claro. las razones que quieren y que están peleando ahorita los estudiantes. Opciones para comer sano y no solo sano sino barato, porque sale Nada medio más. caro salir a comer en las universidades, es muy pública, pero Que es algo básico a morir. O sea, ¿cómo Con quieren los- que la gente estudie si no tiene para comer? O sea, sí, con los comedores concesionados Ujú. o lugares donde no hay comedores, ¿no? exacto. Entonces, pues creo que con eso ya vamos cerrando, vamos a ver los últimos comentarios que nos han dejado. Una última recomendación también audiovisual para que no todo sea leer y no se me canse ahí, Ah, porque hemos ya recomendado como 55 Ah, textos. sí. Yo sé que es imposible. Pero hay fin de Pero semana. es fin de semana, pero también Pueden pueden ver series. Ven, otra que se puede piratear, pero está en Netflix para quienes pagan Netflix y quienes no pirateen, por favor. El Internauta. El Ah, Internauta yo sí. la vi, está magnífica esa serie, porque además tiene un trasfondo, les contaré, que es brutal. Es un texto que se ha traído de ciencia ficción, es una, creo que es una novela corta de ciencia ficción ambientada en Argentina, apocalíptica. Imagínense usted el apocalipsis, pero en el tercer mundo, maravilloso. Pero que además el autor, increíble, el autor fue asesinado durante la dictadura Ay, no, de yo no Argentina. sé, Él, sus 4 hijas y los hijos que ellas estaban esperando porque habían un par que estaban embarazadas, no se sabe si los mataron o los dieron en adopción como lo hacían en esa época, se robaban los niños, entonces andan buscando a los nietos del autor, de hecho. Quedó solo la esposa lleva años de lucha con todos los distintos presidentes de Argentina, y imagínense lo que es que muchos años más tarde, en un contexto donde además está Milei, alguien recupere ese texto, lo ponga en Netflix, que es la plataforma capitalista, pero ya saben, la lucha viene de adentro, reivindique a esta persona que fue asesinada en dictadura y sea la serie en habla española más vista en Netflix. ¿Tú sabías? Tú ya la viste ahora, ¿no? La Yo vi. no la he visto, pero tú te echaste un Está maratón, ¿no? Ricardo Darín, que bueno, es un actorazo. Y todo está tan bien hecha porque además logran que Buenos Aires tenga nieve. Y se ve realista, bien hecha, maravillosa, pero además viene la reivindicación de los crímenes de la dictadura puestos en Netflix. O sea, imagínense
¿Quién lo habría pensado? Pero a veces sí funciona, a veces sí funciona. Bueno, véanla porque está muy buena. y otra recomendación, si no quieren estar leyendo y si no quieren estar sentados y viendo y quieren salir y todo, se nos acabó ya tristemente la exposición de Sebastián Salgado sí. en el... Yo fui el domingo, que era el último día, porque yo no me lo puedo perder. Una cosa maravillosa, pero bueno, si quieren salir el fin de semana y eso, los sábados, ya pasó el primer sábado, pero este sábado 10, que es Día de las Madres, el 17, el 24, el 31, el sábado de mayo en la Ciudad de México, en el teatro bar El Vicio, que nos encanta ir, y con las reinas chulas, a quien nos encanta ver, las amamos, van a tener esta obra que se llama Viva la Libertad, carajo, y que es pues un poquito como lo que estamos haciendo. Elija su facho favorito. Elija su facho. No, a ver, Alexis, si nos puedes poner la imagen. Las reinas chulas y nosotras estamos en conexión. En conexión, miren nada más cuál de estos tres tienen. Elija. A Milei, a Trump y a Ricardo Salinas, el peor. Ay, qué desagradable ese individuo. Genial, genial. Ya ven cómo es que este ánimo. Yo le decía a Daniel, la mejor manera, o una manera muy efectiva de ganarle a los fachos es reírse de ellos. Yo creo que el humor siempre es una herramienta de subversión política muy poderosa. Y ahí están las reinas chulas, ¿no? Pues sí, ahí está, ahí va. Vamos a ver los que podamos Vamos estar a ir. en la Ciudad de México. Habría que decirle a las reinas chulas que hagan una giras por los estados o algo así. Pues sí, ¿no? porque sí están buenas. Porque la verdad es que vale mucho la pena ver estas obras. Y yo creo que ya con eso pues nos vamos cerrando, porque pues ya nos clavamos. Hicimos nuestra mesa. Perdónenos. Nosotros, ¿de qué vamos a hablar? No, pónganos un micrófono y aquí vamos a estar. ¿Qué van a hacer? Un desastre. Es que Arturo nos dejó. ¿Para qué nos dejan acá? En su lugar. Aquí Lourdes me pregunta si no hay nieve en Buenos Aires. Hace frío en Buenos Aires, pero la nieve que usted va a ver en la serie es una cosa, porque acuérdese, es apocalíptica, es posapocalíptica, entonces es una nevazón así que jamás ocurriría. Se hizo con máquinas, creo, de nieve, y además hicieron una parte como digital, pero está increíble, honestamente, sí. Pues ya con eso nos vamos despidiendo. Dice Antonio Leroy que está viendo las películas de Ken Loach que recomendó Teresa el otro día, que las vean. Sí, es que realmente cuesta trabajo. Yo también les puedo recomendar el programa que hubo el lunes de Maciosare dedicado a Ernesto Cedillo. Híjole, es que recuperaron del archivo del 11 un montón de historias. Sí, no, sí vi. Pasadas pues que tienen un archivo de grabaciones, pues imagínense, ¿no? Enorme. Entonces recuperaron y hay unas escenas de cosas que uno sabe que ocurrieron con Cedillo, pero cuando las ves dices... A la distancia, ¿cómo se ven? Uy. Ay, que no venga a darnos clases de democracia. Ay, el demócrata. Debía estar en la cárcel, pero en la cárcel es así muchos años. Entonces, pues con eso nos vamos, Ingrid. Muchas gracias a todos que han estado en el chat. Nos dicen que somos vitaminas para el alma, que les caemos muy bien. Muchas gracias, ustedes también son vitamina para nosotras, que estamos ahí metidos entre medio de los fachos, entonces leerles siempre nos revitaliza, ¿no? Estamos listas y preparadas para el fin de semana y nada, descanse, siempre está bien descansar, ¿no? Nos dice Lourdes Cárdenas Sanza, la última, dice que le caemos muy bien y que nos extraña el rompeviento. Mira, ya no había condiciones, nosotros no queremos entrar en estos dimes y diretes y no peleamos nosotros, no peleamos. No queremos pelear, no había tampoco muchas condiciones, mudamos el lugar también porque teníamos que hacer una mudanza por las propias condiciones de Pie de Página. Respetamos mucho lo que hacen en Rompeviento y a la gente y a los compañeros que están ahí. Por supuesto queremos que haya más medios de izquierda, por eso estamos acá en Pie de Página y por eso estamos también en Diario Red y por eso estamos en todos los lugares donde podamos tener un trabajo orientado muchísimo más a la justicia social. Entonces no queremos entrar en esas discusiones, solo no había ya condiciones y les deseamos lo mejor. Ay, sí, no hay que pelear. Apoyemos a los medios independientes, veamos los medios independientes. Que la competencia por ver cuál les gusta más y dónde se quedan y dónde se informan sea del centro izquierda hacia la izquierda, no más para allá, ¿no? Eso es lo que tenemos que conseguir. Y hay espacio para todos, no hay que andarse peleando. Hay espacio para todos, creo yo. Sí. Entonces, pues acá nos van a estar encontrando en las mesas de Insumisa. Les mandamos muchísimas Muchas abrazos. Gracias a todos. Muchas gracias por aguantarnos y ya. Pues Arturo estará la próxima semana aquí. Ya volverá Arturo. Y nosotros volveremos de aquel lado a hacer nuestra mesa Insumisa como todos los viernes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias.
Gracias, Alexis.